Hola a todos, muy buenas tardes. Sean bienvenidos a este panel, From Startup to Scale Up, The Power of Corporate Connections. Estamos acá justamente para lo que nos convoca, que es cómo los corporativos y las startups, los emprendedores, pueden trabajar juntos para crecer. Me presento, yo soy Carolina Luzardi, soy fundadora de Warp. Voy a estar moderando este panel y bueno, me acompañan Bruno Rondani, CEO de 100 Startups desde Brasil. Tenemos a Oscar Hoyo también desde Colombia, emprendedor, Uptime Analytics. Y Juanma Porcaro de Cubo Itaú, justamente una corporación que está también invirtiendo y apoyando emprendedores. Juanma es LATAM Manager, Regional Manager de Cubo Itaú. Muy rápido y muy brevemente cuento un poco acerca de qué es Warp y también un poco acerca de lo que hago. Pero también quiero que justamente se puedan presentar, puedan contar un poco de su background. Yo creo que todos los que estamos en esta conferencia muchas veces tenemos como muchos sombreros y también tenemos un background bastante interesante de haber hecho varias cosas en el ecosistema. Entonces siempre es importante conocer y entender qué estamos haciendo. Personalmente yo tuve la oportunidad en los últimos 3 años de liderar un proyecto de innovación abierta del BitLab en Paraguay. Justamente es un ecosistema naciente, un ecosistema que está empezando a crecer. Innovación abierta era una palabra que no se escuchaba normalmente y es muy raro pensar en por qué un corporativo querría trabajar con una startup, ¿no? Por suerte tuvimos mucho éxito y ese es un indicador de decir que en Latinoamérica realmente este modelo puede funcionar y puede funcionar muy bien. Tenemos muchos corporativos con muchas ganas de innovar, de transformarse digitalmente, digamos, pero no son ágiles, no lo están logrando porque les cuesta la agilidad justamente. Y por otro lado tenemos un montón de emprendedores que necesitan fondos, tenemos un montón de emprendedores que están trabajando con tecnologías emergentes y necesitan un espacio en donde probar estas tecnologías y por sobre todo tener clientes importantes como corporativos que les den el espacio para poder justamente validar y empezar a crecer. Entonces, básicamente mi trabajo fue hacer esa conexión entre estos dos mundos y hoy en día desde Warp nos dedicamos justamente a conectar corporativos y startups para potenciar la innovación, ¿verdad? Entonces, bueno, te doy la palabra Bruno, pero quiero que nos cuentes un poco también de tu background y qué están haciendo en 100 Startups. Gracias, Caro. Muy bonito el formato del evento, hemos podido conversar y interactuar. Entonces es un placer estar acá con los colegas, ahí con alguna conexión, ¿no? Porque es un Top 100 de Colombia y Cubo, un aliado muy fuerte allá en Brasil y ahora esperamos ahí en toda Latinoamérica, ¿no? Nosotros, bueno, 100 Open Startups es una plataforma enfocada en la conexión de emprendimientos, startups con corporaciones. ¿Cómo llegamos a esto, no? Yo pues empecé directamente de la universidad y de ingeniería, entré en la incubadora, empezamos una startup que al final creció y fue adquirida por una multinacional francesa. Nosotros hacíamos desarrollo de equipos para radares y en ese momento no nos quedó claro si eliminaban un pequeño competidor o ganaban una capacidad en el país, ¿no? Donde estábamos, porque de cierta manera éramos un pequeño competidor. Entonces, cuando yo entro ahí como ejecutivo de la empresa que nos compró, se empieza a hablar de Open Innovation. Entonces, yo digo que tenemos ahí Ronaldo fenómeno del fútbol y nosotros somos un fenómeno del Open Innovation, pero no por el talento, pero por haber hecho parte, ¿no? de esa historia, del desarrollo de Open Innovation, ¿no? Y en ese momento no había venture capital, pero sí había negocios, sí había innovación, sí había las universidades, las incubadoras, un montón de cosas. Pero los ejemplos de conexiones, ¿no? posibles, nosotros a partir de esa experiencia tuvimos una segunda experiencia que nos llevó a pensar eso puede ser un negocio para nosotros mismos y empezamos Open Startups como una startup para servir de plataforma. Hoy día tenemos ahí un rol bastante importante con los actores distintos del ecosistema
que se mueven mucho hoy día con financiación de corporaciones que de cierta manera financian el ecosistema emprendedor junto con el venture capital y junto con las políticas públicas que ahora tienen como una retomada en Brasil, ¿no? Así es, entonces un poquito ahí, Caro. Gracias. Oscar, si nos puedes dar un poco también de tu background. Bueno, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Oscar Hoyos, CEO y cofundador de Uptime Analytics. Caro, gracias por la invitación. Creo que esto es un panel bastante interesante porque en el caso mío, en el 2019, yo estuve a punto de cerrar la compañía. Llevamos un año andando y nos presentamos un programa de aceleración de una corporación de Colombia que se llama Corona, una empresa cerámica. Y le dije a mi hermano, que es socio fundador, le dije, si no pasamos acá, cerramos. Cerramos porque ya estamos cansados. Y justamente pasamos a ese programa y fue un impulsor para poder, pues digamos, transformar el modelo de negocio que traíamos antes y validar producto y por ende pues estar donde estamos hoy, una compañía que está enfocada en optimizar consumos de energía, predecir fallas de equipos industriales, todo esto utilizando inteligencia artificial. Tenemos presencia en 4 países, Colombia, República Dominicana, Guatemala, Argentina. Y nuestro deseo es poder potenciar y maximizar el valor de los datos en las organizaciones para transformar la forma como se toman las decisiones, poder descarbonizar los procesos industriales y ser mucho más eficientes. Entonces la conexión startup corporativo nos ha dado de comer y nos ha dado para vivir y crecer. Así que muchas gracias por la invitación y bueno, la idea es poder transferir toda esa experiencia que tengo con los diferentes corporativos en los diferentes países. Gracias. Súper, gracias. Juanma, si nos cuenta. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por acercarse. Tenemos la voluntad de querer compartirles un poco de nuestras trayectorias con la humildad de que estamos escribiendo las páginas de este libro todos los días, ¿no? Lo cierto es que mi nombre es Juan Manuel Porcaro, soy gerente regional de Cubo Itaú para Latinoamérica. Fundé 3 compañías, trabajé más de 12 años en compañías multinacionales de consumo masivo como gerente de marketing, como gerente de innovación, habiendo lanzado más de 60 productos y categorías, y como gerente de transformación digital en la última compañía Unilever, liderando la transformación de negocio, ¿no? Y la verdad que fue un proyecto espectacular porque implicaba pensar a la compañía como si no existiera en cada uno de los mercados en los cuales operaba, ¿no? Y eso permite que la innovación no sea marginal u orgánica, sino permite repensar por completo la ruta al mercado de las compañías, ¿no? Y por supuesto que ese proyecto tenía como un enabler principal a la tecnología y una vinculación muy fuerte con los emprendedores de los países en los cuales operábamos como una manera de acelerar esa transformación y de traer metodologías ágiles que permitiera ofrecer una propuesta de valor diferente en cada una de esas geografías, ¿no? Hago consultoría, soy profesor de Marketing y Entrepreneurship en una escuela prestigiosa en Argentina y los últimos 3 años estuve coliderando la mesa de enlace regional de las asociaciones de capital privado, de Venture Capital, un segmento del capital privado que realmente en los últimos 4 años se ha acelerado de sobremanera, que en el 2021 en Latinoamérica se invirtieron 16 billones de dólares, que hubo una crisis financiera internacional que impactó de cerca, cayendo esos números a 8 billones en el 2022 y a 4 billones en el 2023, pero que más allá de eso, cuando viajamos y conectamos con los ecosistemas locales de los diferentes países, vemos un impacto cualitativo muy importante, cómo los actores que conforman un ecosistema emprendedor trabajan cada vez más cerca y hermanados para el desarrollo de los emprendedores, ¿no? Y en ese sentido, los corporativos con el Corporate Venture y con el Corporate Venture Capital no son la excepción. Empezamos a ver una evolución muy significativa de cómo las corporaciones se empiezan a acercar y cómo hoy participan de casi 3 de cada 10 deals en la región, ¿no? En la actualidad y con el sombrero de Cubo Itaú estoy liderando la expansión del hub de tecnología, innovación y negocios más relevante que existe en la actualidad.
Hoy los miembros que representamos, grandes corporaciones multinacionales y más de 620 startups, tenemos una plataforma de omnicanalidad en donde damos la oportunidad de conectarse y de generar esas oportunidades de conexiones de negocios, y estamos liderando la expansión al resto de países para maximizar ese impacto. Y hoy estamos empezando con mucho orgullo la apertura de nuestro hub en el Uruguay, y tiene un plan de expansión muy agresivo al 2030. Siendo una non-profit, queremos contribuir fuertemente al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, generando crecimientos inorgánicos y exponenciales en aquellos mercados en los que desembarquemos. Wow, buenísimo. Bueno, sí, como ven, todos tenemos como muchos sombreros y muchas cosas que estuvimos haciendo durante varios años que nos llevaron hasta acá. Y como vemos, cada vez crece más esto de las corporaciones que están justamente buscando trabajar con emprendedores. Y muchas veces suena raro y diríamos, ¿por qué un emprendedor podría acercarse o cómo podría acercarse a una corporación? ¿Por qué una corporación que ya es grande va a mirar a un emprendedor, va a mirar a una startup cuando podría estar contratando a las grandes compañías a nivel mundial, digamos? Entonces, esa sinergia entre ambos mundos realmente es una sinergia estratégica, esa es la realidad. Siempre vemos las corporaciones nuevamente, a veces son muy lentas para innovar y muy lentas también para ver los cambios y las disrupciones. Y sin embargo, los emprendedores son muy ágiles, no tienen miedo de probar nuevas tecnologías, no tienen miedo muchas veces de jugar como ahí en la línea fina entre lo legal o lo que todavía no está muy regulado, pero justamente de eso se trata, ¿verdad? De ir como probando y tratando de hacer las cosas de manera diferente. Entonces, de esa sinergia es donde se benefician ambos. Acá no es beneficiar al emprendedor o que la corporación se lleve todo, sino que es una estrategia y es una sinergia de partners. Y ahí en ese caso te quería preguntar justamente, Bruno, desde 100 Startups, casos que tengan o también que nos puedas contar cómo ustedes ayudan a ese partnership realmente. Ya, bueno, nosotros vivimos de los cases, ¿no? Entonces, para nosotros el ranking, donde sacamos ahí, por ejemplo, Uptime, están en el ranking justamente porque son cases, ¿no? Porque han tenido buenas experiencias con algunos corporativos. Entonces, les voy a contar rapidito el primero. Nosotros, después de hacer ese caso donde yo participé pues como el equipo emprendedor y tuvimos la adquisición, yo tenía un grupo de colegas que también tenían su emprendimiento. Es una startup de internet conocida en Brasil como una de las primeras que recibió fondos de Venture Capital en los años 2000. Se llama Buscapé, no sé si reconocen. Tenían también adquirieron, ¿no?, otras empresas similares de toda Latinoamérica. Fueron como 14 empresas que se juntan para hacer Buscapé y fueron adquiridos después por Napster, ¿no?, que es la que también tiene ahora la más conocida en Latinoamérica, es iFood. Entonces éramos como un grupito ahí que se conocía y ellos empiezan a participar ya como una startup más grande, entonces como una corporación en nuestros eventos de Open Innovation. Entonces lo poníamos ahí los fundadores a discutir y ellos resuelven crear un programa que se llama Su idea vale $1 millón. Esa fue la idea que tuvieron de nombre de programa y escogieron ahí a 5 startups para poner más o menos en la época, por decir, poco menos de $100,000 en 5 startups que tuviese una idea que podría ser emprendida en conjunto con Buscapé. De esas 5, una se convierte en uno de los primeros unicornios en Brasil que se llama Hotmart. Y Hotmart es una plataforma que le da y le habilita a los pequeños emprendedores, profesores, profesionales a comercializar sus servicios, ¿no?, por una plataforma de ventas, ¿no?, de cursos y esas cosas. Entonces hay como miles de emprendedores que son soportados por esa plataforma que se convierte en unicornio 10 años después. 10 años después. Entonces, primero lo interesante es, sí, muy ágiles las startups, pero también se demoran, ¿no? Es hacer un unicornio, 10 años, un programa, unicornio, un programa de Open Innovation, uno de los primeros,
junto con ese programa, en el mismo año, tuvimos la fundación de Wayra, de Telefónica, ¿no? en Brasil, que fue tal vez la primera aceleradora corporativa, y tuvieron, sí, muchos casos, no unicornio, no me acuerdo, pero ese, yo creo que por la mentalidad de quien empezó su programa de Open Innovation con startups, por ser emprendedor, ya lo pensó de una manera, por decir, más apropiada, más... Pero de los 5, uno es unicornio, el otro es una scale-up hoy día, que se llama Cuponería, tendrá su facturación ahí cerca de los $5 millones, no es tan grande, pero se está descubriendo, o sea, también pasaron 10 años, es considerado una scale-up, pero todavía no es, o sea, no es una gran empresa, no llegó a niveles de unicornio, pero sigue fuerte en su camino. Las otras 3 murieron, ¿no? Entonces, yo creo que es un buen ejemplo, una buena historia, porque ya como maduró. Pero lo que se lleva de ahí, lo principal fue la mentalidad de emprendimiento. Y ahora yo estaba justo con los fundadores de Buscapé hablando de eso, y porque yo cuento este case ahora que salió Hotmart como unicornio, y les pregunto, ¿por qué creen, no? Y cómo creen, ¿no? ¿Qué ayuda han dado ustedes ¿por qué se convirtió en unicornio? ¿No? Y una de las explicaciones, así como un poco de broma, dice, mira, esa fue la única startup que no era de São Paulo, era de Minas Gerais, y no vinieron a trabajar con nosotros en la oficina, entonces eran la que tenían como más libertad o menos influencia, entonces ellos hacen como, así, bromeando o no, pero la que hemos intervenido menos fue la que tuvo más éxito. Entonces yo creo que es una buena mentalidad también de quien hizo y propone el programa, y decirlo en público que la que fue mejor es la que intervinieron menos. Emprendedores de éxito. Ahora son venture capitalists, y uno de ellos era Romero Rodríguez de Cubo también, que tenía ahí Redpoint y cofundador de Cubo, ¿no? Eso es también un buen ejemplo para decir, muchas veces los corporativos que empiezan a justamente invertir o a trabajar con startups quieren tener mucho control sobre la startup, quieren ayudar claramente, pero hay veces que también quieren tener como mucho control, y ese es un buen ejemplo de decir, los que dejamos libres fueron los que crecieron y fueron un unicornio, porque sí, porque la startup tiene que ser libre, obviamente hay que ayudarlos, hay que conectarlos, hay que vincularlos, pero también tiene que seguir su camino, porque si empieza a seguir el camino de la corporación, finalmente termina siendo lo mismo que la corporación, entonces no está, digamos, tomando su rumbo. Y ahí en ese caso, justamente, Oscar, te quería preguntar tu experiencia trabajando con corporativos. Tenés varias experiencias participando en muchos programas de innovación abierta, y siempre hay casos lindos y aprendizaje, vamos a llamarlo. Entonces, si puedes contarnos un poco. Sí, yo creo que, ahí me escuchan, sí. Yo creo que pues eso es como cualquier tipo de relación. Uno empieza como noviazgo y al principio todo es color de rosa, pero desde un principio hay que tener claro cuáles van a ser las reglas del juego en cuanto a, no sé, propiedad intelectual, en cuanto a usted no me va a limitar el mercado, en cuanto a lo que yo voy a desarrollar le va a servir a usted, pero también se lo puede implementar a su competencia. Entonces es muy importante que desde un principio estén muy claras las reglas del juego y que se puedan ver los riesgos hacia futuro cuando la compañía, pues la startup esté grande, ¿cierto? En mi caso, bueno, un primer comentario, yo creo que si queremos acelerar la innovación abierta en los países, pues hay 3 actores importantes. Está la startup, está el corporativo y está el gobierno, ¿cierto? Yo digo que cuando esos 3 estén muy bien articulados, pues vamos a poder acelerar esa innovación abierta. En el caso, nosotros empezamos trabajando con Corona, la primera aceleradora, pues una de las primeras aceleradoras que había en Colombia. Yo creo que los corporativos poco a poco se dan cuenta que sus programas de Research and Development o R&D, pues digamos son lentos, pueden pasar personas en R&D 10, 15 años teniendo su salario, pero realmente no evolucionan y uno se pregunta por qué. Y hay detrás de cámaras de pronto muchos obstáculos técnicos, muchos obstáculos de burocracia que hace que no fluyan ese tipo de proyectos, y ahí es donde entramos las startups. Las startups los necesitamos a los corporativos porque los corporativos sí o sí tienen los problemas. En el caso de nosotros, los corporativos consumen en el sector industrial más del 50% de la energía en el mundo. Entonces ahí es donde está nuestro
customer segment, y es donde queremos llegar a implementar nuestra tecnología. Entonces nosotros tenemos que vivir con corporativos. Y los corporativos se han venido dando cuenta que no pueden vivir también sin las startups, porque entonces nosotros podemos ser mucho más ágiles, podemos implementar rápido, validar rápido producto y saber si las hipótesis que ellos tienen pues realmente pues van a funcionar o no. Entonces quiero traer dos casos, uno bonito y uno no tan bonito. Entonces el caso bonito es con la empresa estatal colombiana de petróleos. Ellos tienen un programa que se llama Retos 100%. Entonces sacan 100 retos y quieren encontrar a 100 startups locales para resolver estos retos. En este momento van alrededor de 35 retos. Y nosotros fuimos el reto 18. El reto 18 consistía en seleccionar una startup que optimizara el consumo de energía de unas bombas de superficie en campos petroleros. Nos ganamos el reto, participamos contra otras 8 startups, nos ganamos el reto y hoy día estamos industrializando la tecnología, estamos llegando a más de cientos de equipos en Ecopetrol y para ellos como organización es un orgullo tener que seleccionar para ese contrato una empresa colombiana y no tiene que ser una empresa de afuera. Entonces ya empezamos a ver que hay una dinámica de país que hace que se fortalezca la economía del país, que es bastante interesante y es que finalmente lo que tenemos que hacer pues cada uno de nuestros países. Entonces es el caso bonito y ya el caso de pronto no tan bonito, pues hemos tenido acercamientos con corporativos multinacionales enormes, empresas líderes, por ejemplo en el sector de la construcción, en donde han querido evaluar pilotos con nosotros y nosotros colocamos unas condiciones porque el modelo de negocio de nosotros es software as a service, pero el corporativo te dice, no, yo quiero que el algoritmo que tú desarrolles sea mío. Y yo uy, no me cuadra. Y estaba hablando con la gente de Suiza y me decía, no, sí, pues, entonces al final era como un trabajo de consultoría, yo entregar mi know-how y renunciamos a eso. Y resulta que a los 2 meses, nosotros en ese momento éramos 9 personas, han contactado a 2 personas de mi equipo y se las llevaron para construir lo mismo que nosotros le estábamos ofertando. Entonces yo digo, listo, el mercado es abierto, ¿sí? Pero ¿dónde está la ética, cierto? La ética profesional. Entonces, cuando digo al principio que hay que tener cuidado con los riesgos, son este tipo de riesgos, o cómo te proteges tú que no te vayan a copiar tu tecnología, o cómo te proteges tú que no te van a replicar. Entonces, si se sabe tratar, tiene muchos beneficios, porque al final nos necesitamos uno a uno. Pero si no se sabe tratar, puede terminar catapultando pues, la startup como tal. Súper. Wow. Muy buenos ejemplos, sí. Muy conciso, muy concreto, pero esa es la realidad, es el pantallazo real. Por sobre todo rescato 2 cosas. Una que decís, eligieron trabajar con una startup de Colombia en vez de contratar a una corporación o contratar a alguien de afuera, que es muy real también. A nosotros nos pasó mucho también en Paraguay de empresas que finalmente a través del programa conocían emprendedores paraguayos y nos decían, yo ni siquiera sabía que esto existía en mi país. Entonces, este tipo de espacios y programas promueven justamente ese acercamiento, pero hace que las corporaciones descubran justamente un montón de talento y de gente que está haciendo cosas interesantes y a las cuales ellos no tienen muchas veces acceso. Pero por otro lado, también hay que cuidar ese ecosistema. O sea, si desde nuestros países, digamos, las corporaciones empiezan a demandar a startups, por así decir, demandar soluciones y demás, cómo ellos también están contribuyendo y qué tipo de players, vamos a decir, están siendo en el juego. Y claro, obviamente como toda corporación muchas veces quieren ganar y demás, pero no es sostenible y a la larga también, que yo lo escuché de varios founders, eso se va como contando, por así decir, en el ecosistema entre founder y founder, y llega un punto en donde dicen con esa corporación ni trabaje porque pasa esto. Entonces, esto de vuelta es un partnership, es estratégico, ambos tenemos que ganar en este acuerdo y esa es como la mejor manera de jugar ese juego, ¿verdad? Entonces, sobre eso también, Juanma, te quería preguntar, desde Cubo justamente, ¿cómo hacen para ayudar esas vinculaciones y cuáles vos ves son estos beneficios que existen? Te respondo, Caro, antes sumando algunos datos que me parece importante también para reflejar la importancia de la innovación abierta. Lo cierto es que hasta finales del 2019 había en Latinoamérica solo 8 unicornios y que post pandemia terminó Latinoamérica con 50 unicornios. Y esto se da porque hubo cambios de usos
de los consumidores y hábitos en los consumidores en la manera de relacionarse con las corporaciones. Con lo cual las grandes corporaciones que veían a la transformación digital como un nice to have, tuvieron que ponerlo como un must have y como prioridad dentro de las agendas de los directorios, ¿no? Entonces, hoy vemos el ranking de las compañías en Estados Unidos y nos encontramos que las principales 5 compañías más grandes de Estados Unidos son de base tecnológica y fueron financiadas en sus orígenes por el venture capital, por el capital de riesgo. Y eso le permite a las grandes corporaciones y organizaciones maduras entender que la vinculación con compañías de base tecnológica como startups en estadios muy tempranos ya no es una cuestión romántica de vinculación y de querer impulsar a las pymes, sino de que realmente hay una transferencia tecnológica y de procesos y de metodologías con las cuales tienen que necesariamente vincularse para subsistir. Ahora, los casos que nosotros estamos dando, digamos, son producto también de muchas heridas, ¿no? Digamos, son muchos años de aprender y de aciertos y de desaciertos. Y la idea es no reinventar la rueda, ¿no? Digamos, no estamos contando esto como cosas que les tienen que pasar, sino cosas que no queremos que vuelvan a suceder y que el crecimiento pueda ser exponencial. En ese sentido, Cubo Itaú es una plataforma que invita a las corporaciones a darse de alta como miembros e invita a las startups a darse de altas como miembro luego de pasar por un proceso de curaduría y admisión que es muy riguroso, pero que le da la tranquilidad a las grandes corporaciones de saber que está trabajando con las mejores startups de Latinoamérica. Y eso es muy importante porque si no las corporaciones perderían una gran cantidad de tiempo en hacer scouting, en buscar esas startups, en buscar deal flow en Latinoamérica, en hacer una curaduría. Y entendamos y siendo muy empáticos que las corporaciones maduras asumen mucho riesgo de trabajar con pequeñas startups. Entonces lo que nosotros hacemos es garantizar un estándar de startup determinado que le brinda las garantías a esa corporación de que estas startups entienden y nosotros las coacheamos y las acompañamos cómo es el relacionamiento con una gran corporación. Y a la corporación hacemos el mismo ejercicio. Y es una suerte de know your customer, ¿no? Al final lo que les estamos diciendo es cómo tiene que ser esa conversación. Les compartimos insights muy valiosos. Porque estos planes no fracasan por diseño estratégico, fracasan por los aspectos culturales de la propia organización. Porque las organizaciones tienen la voluntad de querer relacionarse con las startups, pero es un matrimonio un poco arreglado. Y entonces a veces nos encontramos después que las distintas áreas del negocio no están preparadas para acompañar a esa startup en empezar a fusionarse y a empezar a trabajar juntos. Puedo seguir un largo con esto, pero paso un poco la palabra. Sí, también es una realidad. Los corporativos muchas veces se suman a esto sin entender muy bien qué conlleva. Y lo que yo siempre les digo es, a la interna conlleva mucho trabajo y mucha transformación muchas veces de procesos, de mindset. Y bueno, que también hace que ellos obviamente puedan ser mucho más ágiles y tengan una cultura de innovación, vamos a decir, digamos, potenciar un poco la cultura de innovación. Pero sí, finalmente el trabajo duro muchas veces se lo lleva el propio corporativo. Y bueno, sobre todo también ahí te quería preguntar, Bruno, un poco cuáles son aquellas verticales o tendencias que vos estás viendo que son como las más demandadas y cómo justamente las corporaciones hoy están trabajando con estas nuevas tecnologías. Bueno, nosotros por el ranking que tenemos de los ecosistemas, ¿no? Las startups que más tienen relaciones con corporaciones y las corporaciones, el espejo que más tienen relaciones con startups, tenemos ahí que prácticamente todos los sectores ya tienen algún nivel, ¿no? de apertura y se organizan por los sectores tradicionales, pero también tenemos los nuevos términos que se utilizan por convergencia tecnológica. Entonces utilizamos ese sufixo tech, ¿no? Agitechs, edutechs, fintechs y por ahí vamos. Y tenemos un ranking de cuáles son las tendencias y lo que está pasando año a año, ¿no? Obvio, el año pasado, o sea, todos se pueden imaginar, a ver si les pregunto acá cuál es la tendencia. Vamos a ver que las startups que tienen soluciones de AI son el momento, ¿no? Es la que más han movilizado acuerdos y contratos.
justamente a un punto donde todas las startups están también adaptando sus soluciones y invirtiendo, ¿no?, en aplicaciones de AI, eso seguramente. Un segundo tema que sale así como uno de los más importantes, pero ya como segundo, es las Indie Techs, las soluciones para industria. Entonces hubo un movimiento muy grande y esas son las startups que tal vez nacen pues ya con la visión de que van a trabajar ayudando a corporaciones, ¿no? Entonces hay una base industrial fuerte en países como Brasil y hay toda una comunidad de, yo diría incluso de ejecutivos que trabajaron en esas empresas que hacen y ponen startups que muchas veces no son VC-backed, no tienen y no vienen con la mentalidad del venture capital, pero ahora el venture capital, por ver el crecimiento y ver cómo esas startups de B2B que a veces tienen mercados más como nichados, no sería la tradicional startup que invertirían, ahora empiezan a recibir también inversión y atención del mercado de venture capital, ¿no? Tuvimos la ola de las fintechs, Brasil es el país de las fintechs, yo creo que la fintech más valiosa del mundo ahora, si vas y buscas, es brasilera, a ver. Y es brasilera, sí. Se fue a un mercado más grande y empezó allá. Viviendo en Uruguay. Y hay un americano, una brasilera, un colombiano, un fondo argentino, CASEC fue quien invirtió, de Mercado Libre, los fundadores de Mercado Libre, Sequoia, que es el gran fondo de Venture Capital que hizo Apple, por ejemplo. Entonces hay todo un ecosistema, hoy día salió la noticia que han ultrapasado en valor de mercado a PayPal, que fue, ¿no?, de Peter Thiel, de Elon Musk. Entonces ahí estamos nosotros con la fintech más valiosa del mercado, ¿no? Entonces eso ya como creo que fue. Pero así me gustaría añadir datos, ¿no?, que Juan trajo de si ves las empresas más grandes. Hay una tendencia muy fuerte y eso está en todos los sectores. Sí, son VC-backed esas empresas, ¿no? Apple, Microsoft, pero no, ya hace muchos años que han recibido su venture capital, ¿no? Pero han crecido muchísimo en los últimos 6, 7, 10 años porque se han convertido en grandes plataformas de negocio, ¿no? Entonces Apple es el gran ejemplo, Microsoft, ¿no?, y todas esas big techs se han convertido en plataformas de negocio hace algunos años, ¿no?, o tal vez una década, han crecido muchísimo con esos modelos que al final habilitan la existencia de tantas startups y por eso hemos visto esa cantidad. Incluso por decir Nubank hace parte de ese movimiento, no habría un Nubank si no fuera el mercado de las aplicaciones móviles, ¿no? Yo no creo que tendrían el mismo éxito. Si uno se acuerda, por ejemplo, cuando Amazon va y saca su Kindle, ¿no?, tenías que comprar el hardware, ¿no?, pero tantas otras startups han surgido dentro de hardwares o de plataformas que vienen de esas big techs, ¿no? Entonces Android y el iOS, ¿no?, el iPhone son las grandes referencias que habilitan y eso explica mucho del movimiento, ¿no?, de tantas startups que han surgido y las aceleradoras y los micro VCs y el soporte de las corporaciones. Lo que vemos, como nosotros en Brasil, por ejemplo, no tenemos esas big techs, ninguna de esas 10 más grandes del mundo son brasileras, pero ahí vemos Petrobras, ¿no?, trabajando el modelo de plataforma, vemos Natura, vemos ArcelorMittal en Brasil, que estábamos conversando, una empresa de un sector tradicional, ¿no?, de acero, de repente pone ahí su Corporate Venture Capital, sus programas de transformación digital y empiezan a movilizar un ecosistema. Los grandes bancos, ahí como Cubo tiene el soporte de Itaú, que es el banco más grande de Brasil, Bradesco, que sería en ese momento creo que el segundo, pone su estructura también de innovación como una plataforma y así pues los 5 bancos más grandes tienen sus programas de conexión y eso llega hasta sectores considerados muy cerrados como que dependen mucho de capital, como energía,
Ahora tenemos las estatales y las concesiones privadas que están haciendo sus ecosistemas de innovación, por ejemplo, y termino acá para poner ahí una nueva tendencia donde me está llevando así mucho tiempo dedicado a este tema, y justo hablando con Oscar, ya hice la conexión, oye, vas a ser parte de ese ecosistema, que se está hablando de la electrificación de vehículos, se está hablando entonces de una infraestructura de recarga y todo un cambio de matriz energética y no sé qué para el consumo, y las empresas de las montadoras también, poquito. Entonces, Volvo es la principal allá en Brasil que está poniendo infraestructura, BYD no hace nada, Tesla no está, y se están sumando, ¿no?, las empresas de energía eléctrica, construyendo ecosistemas de emprendimientos para explotar ese nuevo mercado que se genera por la electrificación de vehículos, ¿no? Entonces es como una tendencia, y de repente ahí todo el sector automotivo, que era muy cerrado, empieza pues a tener que participar cada vez más y discutir, ¿no?, los impactos de esa transformación que está cambiando, por decir, la cadena como la conocíamos. Hay un cambio muy grande, incluso en términos de que afecta incluso el inmobiliario, ¿no? Entonces, en los condominios, las ciudades, poner los puestos de recarga en los malls y toda la transformación ahí que genera ahí todo un nuevo ecosistema, y lo estamos viendo nacer, ¿no? Entonces es súper interesante cómo ahí se involucra emprendimientos en general, no necesariamente startups, y no solo las montadoras como fue en Estados Unidos, que Tesla hizo la infraestructura, así fue. En Brasil no se mueven las montadoras, se mueve un otro ecosistema. Entonces vamos a tener un modelo que de repente para nosotros puede ser negocio, incluso para empresas como la tuya, de participar de eso y servir de un nuevo estándar, ¿no?, para Latinoamérica, por ejemplo, que le puede servir a otras regiones. Sí, bueno, ahí justamente como mencionás, ahí es donde se da este círculo estratégico, ¿verdad? Es decir, Tesla lo hizo solo, en Brasil estamos creando un ecosistema en donde si querés crecer rápido, ya la fórmula es busca a quien está haciéndolo y tráelo. O sea, es decir, busca un Oscar que ya lo está haciendo, en vez de inventar la rueda y decir vamos a poner a hacer nosotros, no, busquemos a Oscar, traigamos a Oscar y sumemos a Oscar a este ecosistema. Y esa es como la manera de empezar a crecer rápido y de expandirse en todos estos nuevos proyectos, en estos cambios digitales, vamos a decir, todos estos cambios que tienen que hacer ahora las corporaciones. Y ahí sobre todo, Oscar, justamente te quería preguntar, bueno, también obviamente si querés contarnos más casos para dar a conocer exactamente cómo funciona en sí la innovación abierta, pero habías mencionado el rol del gobierno, cómo eso te beneficia o te afecta a vos como emprendedor, y qué crees que debería estar haciendo el gobierno para potenciar también. Bueno, quiero hacer dos comentarios antes con respecto a las participaciones de Juanma y de Bruno. Uno es, el primero va a responder un poco a la pregunta, y es, en Colombia está la ANDI. Los que son colombianos seguramente saben qué es la ANDI, es la asociación, digamos, del sector privado, y nosotros creamos en algún momento la ANDI del futuro. Y eso se creó con mi primera startup hace más de 10 años. Y al principio decía, no, es que son unos niños jugando a ser empresarios. Y yo, bueno. Entonces la ANDI está organizada por cámaras. La cámara de grandes consumidores. Y los industriales se empezaron a dar cuenta de todo el movimiento y lo que las startups estaban logrando en Colombia y Latinoamérica, y las evaluations que estaban teniendo, y dijeron, hay que pararle bolas a los ANDI del futuro. Y hoy la ANDI del futuro pasó a ser una cámara. O sea, tiene la misma fuerza que las otras cámaras representadas en la ANDI, gracias a la potencia que los emprendedores les han inyectado y a los resultados sobre todo, porque esto se vende con resultados. Entonces, gracias a que somos una cámara, hoy incidimos en política pública. Somos un grupo de emprendedores que cuando van a sacar políticas con respecto a prontos pagos, por ejemplo, para las startups, que ya no paguen a 90 días, sino que paguen a 30 días, nos preguntan, bueno, ¿están de acuerdo con la política? Y hay un equipo, yo no estoy parte de ese equipo de política pública, pero hay un equipo en la ANDI que se encarga de que el gobierno, pues digamos, respete, pues digamos, el dinamismo de las startups.
Y de hecho hay un sello, Startup Friendly, que ahorita con lo que lo decía Juanma, el Startup Friendly es tanto para el corporativo, digamos, como para el gobierno. O sea, es un Startup Friendly que respeta los tiempos del startup, y eso hace que haya dinamismo. Entonces yo creo que, digamos, para responder un poquito la pregunta, es muy importante que el gobierno esté involucrado, por el tema de pagos, por el tema de... Tengo un amigo que tiene una empresa de drones, y la empezó hace 6, 7 años y no había regulación de cómo volar los drones en Colombia. Entonces, desde ahí tú dices, la empresa puede quebrar porque no hay regulación, y si el gobierno no se pone las pilas para hacer algo al respecto, pues simplemente se quiebra la compañía, no por acceso a mercado, no porque financiamiento, sino porque no hay una política pública para poder, digamos, atender su necesidad en ese momento. Yo creo que las cosas están cambiando. Como decía Juanma, es un proceso, van a haber heridas, van a haber los que pagar, digamos, los que sufrieron más que otros, pero estamos creando un camino para que otros puedan llegar y triunfen, digamos, de manera más rápida, ¿cierto? Pero el camino hay que recorrerlo entre los tres elementos: gobierno, startup y corporativos. Y ya para terminar, con el 2019, cuando pasó el tema de la aceleradora esta, solo EPM tenía CVC. EPM es la utility más grande de Colombia, hoy accionista de Uptime también, el segundo fondo. Pero hoy tú ves a Colombia y Grupo BIOS tiene fondo, Corona tiene fondo, ISA está creando su fondo en Brasil, y todos estos grandes grupos corporativos, que llevan años en el mercado, se han dado cuenta que es una forma también de hacer innovación. Entonces creo que eso demuestra el gran potencial que tenemos las startups, y demuestra también que hay que transformar el ecosistema para que esto pueda tener éxito, ¿no? ¿Puedo complementar? También me parece muy importante, desde la lógica de las grandes corporaciones, entender que la innovación abierta, por un lado, es una inversión estratégica y por otro lado es una inversión financiera, ¿no? Y esa es una conversación muy sincera que hay que tener con las grandes corporaciones, que le exigen a la inversión un retorno. Y esa inversión es una promesa que realmente nadie quiere asumir, porque la estadística de invertir en compañías de base tecnológica la conocemos todos y sabemos que muchas startups, pese a los intentos, fallecen en el Valle de la Muerte. No obstante, todo eso tiene para las grandes corporaciones, y abro un paréntesis, la inversión que hace una gran corporación para participar de este ecosistema es del tamaño de una uña, ¿no? Digamos, con lo cual hay que poner las cosas en perspectiva, digamos, y aún así es muy importante para la inyección de capital de la industria. El retorno de esa inversión es ante todo estratégica, porque las grandes corporaciones con puertas cerradas y trabajando solo con sus áreas de investigación y desarrollo y su vinculación entre las áreas, ajenas a todo lo que está pasando en los ecosistemas, ajenas a todo lo que está pasando en la conversación de Silicon Valley del día a día en AI, que si todo lo que construimos hasta acá nos llevó 10 años, lo que vamos a construir de acá al próximo año va a ser similar a los últimos 10, digamos. Hay un tiempo en el cual se están suscitando las conversaciones que realmente es muy exponencial. Entonces, la invitación a las organizaciones que exploren esta posibilidad, a entender que esta es una inversión estratégica y financiera y que hay gente que sufrió las heridas de todos estos años, pero tiene enormes aprendizajes, a trabajar de manera conjunta, ¿sí? Me gusta hablar de que existen los juegos de suma negativa, como son las guerras que todos pierden. Están los juegos de suma cero, en donde para que Puerto Rico querido gane, el rival lamentablemente tiene que perder. Y están los juegos de suma positiva. Y esta es una industria de juegos de suma positiva, en donde todos entendemos que poniendo al emprendedor sobre el escenario y trabajando todos los actores de un ecosistema, gobiernos, instituciones educativas, centros de transferencia tecnológica y privados en su beneficio, cuando al emprendedor le va bien, a todos nos va bien. Creo que ahora es el momento de los corporativos. Creo que esta es la ola que está viniendo, creo que está creciendo de manera exponencial. Hoy existe la Global Corporate Venturing Association, que nuclea 7.000 corporativos a nivel mundial y tiene muy buenas prácticas para compartir. Y hay plataformas como las de Bruno, como la de Q Itaú, muy exitosas, que conectan a más de 60 corporaciones y a más de 620 startups sumamente curadas, que están listas para operar y de manera plug and play.
porque la parte romántica de la corporación, que quiere decir quiero hacer innovación abierta y este es un proceso que vamos a empezar y con nuestra propia gente, no son los tiempos que necesitamos en la actualidad. Son corporaciones que tienen que entender que hay actores que pueden brindarle una plataforma de negocios ready to play. Gracias, Juanma. Justo te iba a preguntar, te iba a preguntar sobre eso justamente, pero ahí el tema es, bueno, nos pasa mucho justamente a la hora de trabajar con el corporativo, el tema de los desafíos. Ahí también te quería preguntar un poco, Bruno. Nos sentamos a hablar con los corporativos y nos damos cuenta que muchas veces ni ellos entienden qué están necesitando. Tienen muchos problemas, tienen muchos desafíos, pero no saben definirlos muy bien. Muchas veces son problemas que en realidad son consecuencia de otro problema anterior. Entonces, hay que hacer como un trabajo previo. Nosotros justamente desde Warp trabajamos mucho en hacer un trabajo de levantar bien esos desafíos, porque una vez que está bien definido el problema, es mucho más fácil encontrar la solución adecuada para ese problema, ¿verdad? Entonces, ahí en ese caso te quería preguntar justamente, Bruno, ¿cómo hacen o cómo ayudan ustedes a que esos desafíos sean reales, sean buenos? Porque a la hora de vincularlos con las startups, finalmente después si el desafío no era eso, las te dicen, bueno, pero no funcionó. En realidad no funcionó porque ese realmente, o sea, el problema no estaba bien definido, digamos, o internamente habían otros problemas detrás que hicieron que, bueno, que la startup no pueda trabajar realmente y desplegar todo su potencial. No, muy buena esa pregunta, es muy buena porque se sumaron, ¿no?, al ecosistema las consultorías, ¿no? Y las consultorías tienen algo de clásico, así de pensar los procesos de manera lineal. Y no que esté mal, y eso es la realidad de muchos procesos, sí, pero acá estamos hablando de ecosistemas, ¿no? Entonces, nuestro approach, y yo tuve pues el pre-Open Startups, éramos también nosotros una consultoría por un momento, y hacíamos esos trabajos de levantar los retos y todo con allá en Brasil se dice homem hora, ¿no? Hombre hora, así se dice acá, ¿no? Ya, el HH, ¿no? Y cuando empezamos a poner plataforma y también los eventos, ¿no?, la gente se fue dando cuenta que a veces, mira, uno no sabe exactamente lo que necesita en innovación, también no sabe exactamente lo que existe, lo que hay para poder decir voy a buscar. Entonces, hay muchas cosas que uno va a buscar porque ya existe, pero también va a co-crear, ¿no?, porque hay capacidades. Entonces, nuestro modelo es mucho más dinámico en ese sentido, donde nosotros invertimos mucho en que la gente interactúe más y más y más. Entonces, allá tenemos un proceso que llamamos de 100-10-1. Le proponemos a todos los ejecutivos que por la aplicación tengan por lo menos 100 contactos con startups, ya hagan como un monitoreo de 100, pero 100 es mucho. Una persona ahí por datos generales no puede interactuar con mucho más de 200 personas en su vida. Entonces, si mitad es startup, ya perdiste familia, perdiste amigos. Entonces, no puedes tener 100, le proponemos 10. Nosotros pensamos que tener 10 startups conectadas, interactuando con frecuencia, te da una buena visibilidad de lo que está pasando en general. Pero tienes que escoger y vas a cambiar esas 10. Y al final que te involucres con por lo menos una, que crees una relación más cercana, incluso pudiendo llegar a ser una relación de mentor, advisor, de repente inversionista. Entonces ese fue el método donde pusimos mucha gente para conversar con muchos otros, ¿no? Y al final de los procesos que van pasando, ocurriendo, sacamos ahí cuáles son las startups que tuvieron más éxito y cuáles fueron las empresas que tuvieron más éxito. Por eso digo que el ranking es basado en cases. Lo que más tenemos son los cases. Entonces yo me acuerdo, por ejemplo, cuando sale Cubo en Brasil, con una visión, nosotros con una visión complementar, ahí trabajando juntos, yo decía, mira, Cubo es la principal concentración de las top open startups del ranking, y no era una coincidencia, era porque Cubo también Cubo es uno de los principales ecosistemas del ranking nuestro, junto con AmSham, que hace un trabajo también muy grande, entonces siempre están ahí primero, segundo.
porque conectan mucha gente, conectan, ¿no?, a cantidades. AmSham tiene una estrategia tal vez que tiene 5.000 asociados más masiva, Cubo tiene una curaduría más, de repente más fuerte con las grandes empresas. Y eso va generando entonces la visibilidad y los que están ingresando. Nosotros empezamos con 106 empresas, miembros fundadores de 100 Startups. Hoy día en el ranking participan de empresas con por lo menos un contrato con más de 5.000. El año pasado fue 5.348 middle market o enterprise, o sea, empresas establecidas con por lo menos un acuerdo con una startup. Eso es el número. ¿Qué significa? Las más grandes, como las que trabajan ahí con Uptime, no sé, Ecopetrol ya tiene experiencia, EPM ya tiene experiencia, pero viene una de la cadena, un proveedor de EPM de, no sé, de segundo nivel. Esa, por haber perdido negocio para una startup, se empieza también a involucrar con el ecosistema. Y la manera de hacerlo tiene que ser ahí, pues, como dice Juan, como plug and play, ¿no? Como una manera, no puede, voy a empezar a leer lo que es OpenOvation, voy a empezar a estudiar, ahora sale un handbook de 1000 páginas. Una persona me, oye, ¿cómo aprendo OpenOvation? Le mandé el handbook, le dije, mira, ahí puedes empezar leyendo un poquito. No se puede, ¿no? Tiene que empezar, entonces mejor es ponerle en contacto con 100 startups. Y a ver, ¿cuál te gustó? Y el ejercicio que hacemos es, ¿por qué te gustó? ¿Qué insight te trajo? ¿Qué dolor puedes conectar? Y así ganas tiempo, porque si estás ahí a pensar qué necesito, imagina ustedes en vida personal, ¿no? Vas al mercado y compras un montón de cosas, ¿no? Pero ahí en la casa piensan qué necesito. Claro que hay que hacer los dos, ¿eh? Hay que trabajar también de manera planeada y hay que abrirse, ese es el punto. Y de ahí vas definiendo lo que te funciona mejor, ¿no? Para distintos objetivos. Yo diría, y ahí termino, mira, cuando uno empieza a abrirse, él entra en el ecosistema por el tema del core business. Siempre viene pensando en cosas así súper estratégicas. Y siempre sale, como uno va a comprar, no sé, carne o frijol y arroz en el mercado y sale con galletas y la transformación digital, así. Venían muchas startups que no eran planeadas, pero que tenían soluciones que nadie iba a postular o empezar un programa por esas pequeñas cosas, ¿no? Pero eso les dio como que un camino o un entendimiento de cómo acceder al ecosistema. Y ahora hay un movimiento, yo diría que una retomada estratégica, que la gente dice, ya, fue muy bonito ir al mercado, salimos con muchas cosas, pero necesitamos resultados más estratégicos. Y ahí vuelven a pensar, sí, ahora no quiero trabajar con startups muy early stage, quiero trabajar con scale-ups, por ejemplo. O ya no quiero tener programas de OpenOvation así de matchmaking, no sé qué, quiero tener corporate venture capital. ¿Ya? Y yo les digo, mira, cuidado, lo más importante hoy es manejar bien ecosistema. Si lo vas a hacer en corporate venture capital, lo vas a hacer con scale-ups, puede ser una estrategia, pero que no lo utilices como una excusa para no trabajar lo que es más difícil, que es crear valor en el ecosistema, ¿no? Y capturar valor del ecosistema, que ya es como una realidad ya así definida. La innovación va a venir cada vez más del ecosistema, eso para Apple y para tu empresa. Y ahí, en ese sentido, o sea, lo que rescato justamente es que nos pasó a nosotros un montón con empresas en Paraguay también, fue que aquellas empresas que piensan que esto es como contratar un proveedor, donde la empresa le dice al proveedor quiero A, B, C, no funciona, para nada. De hecho, funciona cuando la empresa se abre a escuchar al emprendedor, que es el dueño de la tecnología, que es el que está trabajando y pensando en esto 24/7, y la empresa probablemente ni siquiera es su sector, ni siquiera es su rubro, muchas veces no tiene nada que ver con el core business. Entonces la empresa tiene que estar muy abierta a escuchar al emprendedor y tiene que estar muy abierta a dejar que el emprendedor lo guíe. Y ahí las mejores conexiones se dieron cuando la empresa dijo, bueno, trabajemos juntos, yo te escucho. Y el emprendedor iba guiando en un formato también un poco como agile, de ir reportando, bueno, vamos a ir haciendo esto, esperamos estos resultados y vamos a ir ajustando así. Fueron las mejores conexiones y los mejores partnerships, donde después la empresa llama a la startup y le dice,
tengo este problema, inventemos algo, o sea, a ese nivel de qué podemos hacer juntos. Entonces ahí te pregunto también, Oscar, tu experiencia, a ver si tuviste algo parecido. Sí, yo creo que voy a decir, creo que tres cosas. La primera es, nos pasa mucho que llegamos, los corporativos, a veces todo es moda y la gente quiere hacer todo porque es moda. Y entonces los corporativos, hubo una época que hacían, no sé, desafíos, entonces sacaban retos, desafíos y entonces listaban a las startups, los startups se postulan, entonces hay una lista grande, un short list y salen los ganadores. Hemos tenido corporativos que sí han hecho la tarea de identificar cuáles son los retos y problemas que quieren resolver y desde la estructuración del reto y problema involucran al área que sufre o que padece de ese reto o problema. Como también hemos tenido corporativos que desde innovación creen saber cuáles son los retos, digamos, y desafíos de la corporación sin hablar con el usuario final. Y hay una gran diferencia, porque entonces en el caso A, que es cuando la persona que padece del problema ayuda a estructurar el desafío, entra a la startup, presenta la solución y dice, hay match con lo que yo definí y es hands-on, esa persona se va a meter y va a ayudarte a resolver el problema y se resuelve y hay éxito. Mientras que en el caso B, la persona que va a usar el producto o que lo va a operar no estuvo en la estructuración y de repente llega innovación y le dice, aquí hay una startup para un problema que tú tienes. Entonces, ¿qué va a pensar él? ¿Me están imponiendo algo? Yo no sé hacer mi trabajo, me están diciendo que no estoy haciendo bien el trabajo. Entonces, desde ahí empieza mal. Entonces, cuando nos ha pasado eso, caso A, tenemos rollout. Caso B, nos pagaron una plata buena digamos, por tratar de implementar nuestra tecnología, pero no tuvo éxito porque no estaba esa conexión desde el principio. Entonces, un mensaje a los corporativos es, no se hace por moda, hay que haber una alineación estratégica y siempre hay que estar involucrando a la persona, mejor dicho, al que tiene el dolor como parte del proyecto. Se me olvidó la pregunta. Otro caso. Si querés te complemento, así te doy tiempo a pensar algo más, pero con respecto a ese vínculo, creo que hay dos cosas que son muy importantes, que son buenas prácticas en la industria. Lo primero es, y nosotros velamos por eso desde Cubo Itaú, es las corporaciones pagan un POC, un Proof of Concept, para poder empezar a trabajar con esa startup. Y eso tiene que ver con que las corporaciones son grandes elefantes y las startups son pequeños gacelas o ratoncitos que van por ahí y que tenemos que cuidarlas, digamos, para la sostenibilidad de su negocio y que tenemos que ser muy respetuosos, que les estamos haciendo pedidos que requieren horas de trabajo y que tiene que ver con el foco de atención de esa compañía. Entonces, los tiempos de las organizaciones para dar devoluciones, dar brief precisos, atentan contra el runway y la caja que tiene una startup para sobrevivir, que es un enorme desafío. Y acá volvemos sobre el espíritu de la empatía, de con quién estoy trabajando del otro lado de la mesa y que sepan que hay actores que saben llevar adelante esa mediación. Entonces, las buenas corporaciones pagan por esos POCs y no los piden de manera deliberada porque tienen una inversión muy grande para una startup. Y diría también que las grandes corporaciones entienden y tienen dentro de la organización algunos brand ambassadors o champions que abrazan completamente la innovación abierta y invierten en formarlos y a tener representantes en todas las áreas del negocio. ¿Está bien? Y cuando hablamos de los bonos de esas personas, no es algo que hacen de manera romántica. Quizás un 30% de su bono tenga como principio la integración de soluciones con startups. Entonces, estas cuestiones se vuelven de manera sistémicas y sostenibles en el tiempo. Y esa transformación digital no es una moda. Entonces, quiero volver un poco sobre la palabra moda para entender que hay mecanismos para articular esto de manera sostenible y midiendo ese impacto. Sí, yo complementaría que pues, cuando hay resultados, digamos que pues,
está funcionando y hay muchos casos de éxito. Aquí planteamos algunos, o sea, está funcionando en Brasil, en Uruguay, en Argentina. Cada vez más hay corporativos que se están involucrando pues en la relación corporativo-startup. Hay que hacerlo de una manera consciente, hay que hacerlo y respetando pues digamos las limitaciones que a veces tenemos las startups en cuanto a flujo de caja, como le decía Juanma. Yo, digamos, para cerrar, porque creo que se nos está acabando el tiempo, yo invito y digamos que soy me gusta promover que se exista este tipo de relaciones porque realmente son ganadoras, son necesarias y es lo que va a involucrar, es lo que va, digamos, a potenciar la economía de los países, porque se une el que tiene la idea, el que puede cambiar, el que es flexible, el que se adapta, con el que tiene la necesidad y sobre todo con el que tiene la plata, ¿cierto? Y te complemento, perdón, mientras vamos cerrando, entendiendo que para una corporación la innovación abierta es una manera para la startup de adquirir su primer gran cliente corporativo que le dé una masa crítica, pero desde la lógica del corporate venture capital, en donde la corporación decide invertir, esa inversión para una corporación que siempre quiere ser el dueño del 51% de los negocios en los que opera, es una participación minoritaria. Entonces, entender que dentro del cap table que se conforma dentro de una startup, ese corporativo va a ser una minoría, porque al lado va a tener un angel investor, al lado va a tener un family office, al lado va a tener 3 fondos de venture capital y al lado va a tener... Y esos actores, dentro de la conversación de que esa startup se convierta global y para que ese corporate pueda haber maximizado el retorno de su inversión financiera, quizás sea de los actores, le va a dar un baño de humildad, porque va a encontrar que los otros actores que están en la mesa tienen mucho valor para dar. Así que los invitamos, cualquiera sea el sombrero que hoy vistan, a ser protagonistas de esta conversación que realmente es apasionante, ¿no? Sí, es una conversación de conectar justamente, o sea, ese es el trabajo. Y bueno, para cerrar rápido, que cada uno pueda contar, para los que están presentes, si quieren participar en alguna plataforma, cómo se suman, cómo los encuentran, cómo se conectan con ustedes, etcétera. Yo quisiera dejar un mensaje de por qué estoy acá, ¿no? Aparte que me invitaron, me encanta venir. Pero yo estoy en un tema de que yo necesito conectar nuestros ecosistemas de Brasil con otros. Y por cultura, o sea, yo fui a Europa, India, Estados Unidos, como que nuestros inversionistas por cultura nos limitan a Brasil. Dicen, no, no eres grande lo suficiente para ir a otras, ya puedo ir a Perú, a Chile, a Colombia. Y nos dejaron pues tener un poco de esa libertad, ¿no? Y de ahí, ya hace mucho tiempo yendo a Colombia y todo, encontramos que cuando se empiezan las comunidades, es como que se cierran en ellas también. Y veo la oportunidad ahora de nos conectarnos. Entonces, yo los invito a, pues, podemos ayudar a construir esas conexiones, esos puentes. Los que ya tienen comunidad de Open Innovation, Plug and Play, los que no tienen, los ayudamos con lo que sea para que lo tengan lo más rápido posible, porque seguramente tienen buenos corporativos, tienen demanda y tienen buenas startups, ¿ya? Entonces, ahí estoy en la app del evento. Quien quiere, estamos conectados. Sí, yo quiero, pues primero agradecer pues, por este panel. Creo que es un panel bastante importante, genera reflexión. Eso es lo que queremos generar en ustedes el día de hoy, reflexión y oportunidad. Quiero agradecer a Bruno, a Caro y a Juanma, particularmente a Bruno porque ha dinamizado el ecosistema de innovación a través de 100 Open Innovation, y a invitarlos a que continuemos este camino juntos. Yo creo que las personas que están acá es porque le creen a la innovación, al emprendimiento, así que eso va a terminar potenciando nuestras economías en Latinoamérica. Bueno, complementando al equipo, también a disposición a través de la aplicación o de LinkedIn y por acá estos días para que conversemos. También la invitación a aquellos que quieran profundizar sobre estos temas, es un tema que me enamora. No voy a decir mi nacionalidad porque desde hace años que entendí que soy latinoamericano y trabajo para toda la región. Así que a disposición para acompañarlos en sus desafíos y pongo a disposición la plataforma de Cubo Itaú para que puedan escalar sus negocios.
Bueno, muchas gracias realmente a todos por participar. Espero que les haya servido el panel, espero que puedan llevarse, aunque sea un poquitito de lo que transmitimos. Como dijimos, estamos abiertos a cualquier pregunta, consulta, duda, pero por sobre todo, bueno, nos llevamos que es conectar, esto es hacer de puente entre dos mundos que parecen muy diferentes, pero que realmente se necesitan ambos y si se juntan, se potencian y bueno, potenciamos sobre todo ecosistemas. Así que muchísimas gracias también a ustedes por participar. Bueno, Gracias, Caro.